Saludos a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente al Diplomado en Gestión de la Calidad. En este nuevo vídeo estaremos hablando de principios de estadística, el módulo 4 de este diplomado. Y vamos a ver algunos conceptos básicos. Estaremos hablando, los tópicos que estaremos hablando de los tipos de datos y sus variables. Vamos a ver muestras versus población. Hablaremos de las ramas de la estadística y trataremos en particular, empezaremos con la estadística descriptiva, las herramientas para el análisis de frecuencia, medidas de posición y de dispersión, las tablas de frecuencia, los histogramas, las gráficas de puntos y las gráficas de árboles y hojas. Bueno, empecemos por definir la estadística. La estadística es la disciplina que se encarga del tratamiento de datos. Una definición, digamos, correcta, sencilla, pero no muy útil, ¿no? Muy amplia es esta definición. Una definición que nos habla más de lo que sería la estadística, es que es la ciencia inductiva que permite inferir características tanto cualitativas como cuantitativas de un conjunto mediante los datos de un subconjunto de este. Ya esto nos habla más de la estadística y de cómo es útil y la vamos a usar. Es que tenemos, digamos, datos de un subconjunto y con él podemos inferir o podemos saber características de un conjunto más grande al cual éste pertenece. Otra definición similar a la anterior y que también nos dice bastante cómo vamos a usar la estadística es el conjunto de técnicas para describir grupos de datos y para tomar decisiones en ausencia de una información completa. Esta definición está bien interesante porque justo en muchos casos no tenemos una información completa y queremos inferir y tomar decisiones sobre algo. Esa va a ser, digamos, la gran utilidad de la estadística, o es la gran utilidad de la estadística. Es muy sencillo imaginarse en el caso de una elección, yo puedo tomar una muestra de votantes y hacerles una consulta a esos votantes, y de ahí yo puedo tratar de inferir sobre los resultados de unas elecciones. La estadística se divide en dos grandes ramas, lo que sería la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la que resume y describe datos sin la intención de inferir conclusiones. Para esto, la idea es, esos datos, se usan métodos gráficos y se grafican los datos haciendo histogramas, gráficas de caja, gráficas de punto y muchas gráficas circulares, y tomando ciertas medidas numéricas como medias, medianas, desviaciones estándar y otras. En el caso de la estadística inferencial, es que basado en una muestra de la población se hace una inferencia acerca de esa población. O sea, tomamos una muestra, un subconjunto de un conjunto mucho más grande, y inferimos y hacemos inferencias sobre esa población. Herramientas técnicas típicas son entonces los intervalos de confianza, las pruebas de hipótesis, regresión lineal, análisis de fiabilidad, etcétera, etcétera. Todo esto vamos a estar hablando en este curso. Bueno, hablamos en la lámina anterior un poco de lo que sería, hablamos de población, hemos hablado de muestra. Vamos a definirlo un poco ahora más formalmente. Tenemos una población que sería un conjunto de elementos, como lo que está acá en azul, y un subconjunto de esa población. Un subconjunto puede ser pequeño, puede ser grande, pero un subconjunto de esa población, usando teoría de probabilidad, nosotros extraemos ese subconjunto de tal forma, la teoría de probabilidad nos va a ayudar a que este subconjunto, que vamos a llamar muestra, sea representativo de esa población. Entonces, esa es la primera herramienta, gran herramienta que necesitamos. En la estadística necesitamos de la probabilidad.
Entonces, con teoría de probabilidad vamos a tomar muestras que sean representativas de poblaciones. Y luego, teniendo nosotros una muestra de una población, usando estadística inferencial, vamos con esta muestra a inferir el comportamiento y las propiedades de esta población. Bueno, continuando con las definiciones, vamos a definir lo que son variables, lo que es una variable. Una variable es cualquier característica cuyo valor puede cambiar de un individuo a otro en una población. Fíjense que en la estadística, como originalmente nace de estudios poblacionales, entonces se quedaron acuñados los términos población e individuo, aunque no tenga nada que ver con poblaciones de personas o individuos. Si tenemos, por ejemplo, una población de los vehículos automotores en Venezuela, entonces esa es la población, todos los vehículos automotores, y cada vehículo en particular es un individuo. Las variables podemos clasificarlas en categóricas, que como su nombre lo indica, bueno, cuando se habla de categorías, y numéricas, cuando, bueno, son representadas por números. Las categóricas, a su vez, se pueden clasificar en nominales, como rojo, blanco, azul, amarillo, defectuoso, no defectuoso, cuando su valor puede tener cualquier orden y no importa el orden. Y ordinales, cuando en general pueden clasificarse, aunque no son numéricas, pueden tener una secuencia determinada, como por ejemplo malo, regular, bueno. Las numéricas las podemos encontrar de dos tipos. Las discretas, cuando son números, digamos, aislados, en el cual hay un conjunto finito de números, en el cual entre dos números no existe otro. Entonces, por ejemplo, aquí 70, 75, 81, 85. Después, entre el valor 75 y 81 no hay ningún valor. Y continuas, que es cuando tenemos números reales y entre cada dos valores de la variable existe uno. Por ejemplo, si hablamos de la temperatura, que está entre 25 grados y 45 grados, cualquier temperatura que ustedes tomen, cualquiera de los valores de temperatura, entre esos valores siempre habrá otro valor. Eso es lo que llamamos entonces variables continuas. Un ejemplo gráfico, que después vamos a ver detalladamente las gráficas, fíjense, las nominales. Aquí, si hacemos esta gráfica rojo, blanco, azul, amarillo, fíjense que aquí el orden, en esta gráfica el orden no importa. En las nominales este rojo puede estar en cualquier sitio, puede estar blanco, rojo, azul, etc., ¿no? Se suelen graficar con la variable categórica nominal con los números de más alto a más bajo, pero no es una regla. Y después las ordinales, fíjense que también son variables categóricas, pero dense cuenta que aquí muy malo, malo, regular, bueno, excelente. Entonces aquí llevan un orden que, digamos, es importante. Se vería extraño si yo coloco aquí malo, bueno, regular, excelente, muy malo. Entonces esta secuencia, este orden en que aparecen acá, es importante en las ordinales. En cuanto a las numéricas, bueno, las discretas, fíjense que son números entonces aislados. En la gráfica obtenemos números aislados, mientras que las continuas se representan con una línea, un segmento continuo que contiene todos los posibles valores. Aquí los valores, en esta gráfica estamos hablando del eje de las abscisas. En el eje horizontal es que están los valores de la variable. Bueno, con las herramientas que vamos a ver, vamos a estar en capacidad de realizar un proyecto estadístico. En un proyecto estadístico, lo primero es plantearse, uno se plantea un problema que se resuelve con un proyecto estadístico, como por ejemplo, oye, mira, tengo una dosis de un medicamento, ¿cuál es la mejor dosis? ¿10 miligramos o 20 miligramos?
Luego entonces de planteado el problema, hay que hacer el diseño, la definición de ese problema, y que implica entonces una colección de datos. Los principios estadísticos siempre entonces tenemos que de alguna forma colectar datos. Estos datos tenemos varias técnicas, una es la técnica de las encuestas y otra es el diseño de experimentos. Vamos a ver algo de estas dos técnicas en el módulo 9. Luego que se colectan los datos, entonces se hace la descripción de esos datos con números y gráficas, se hace la estadística descriptiva de esos datos y para posteriormente hacer los análisis de datos y sacar las conclusiones pertinentes. Vamos a empezar entonces con algunas de las herramientas de las estadísticas descriptivas y vamos a ver entonces lo que serían tablas y presentaciones gráficas de datos. Bueno, usualmente los datos que tenemos para el posterior análisis los colectamos y los representamos en tablas. Una tabla donde usualmente tenemos entonces, por ejemplo, aquí los individuos. En este caso, bueno, los individuos quedamos que pudiera ser cualquier elemento de una muestra o de una población. En este caso coincide con que son individuos, son personas. Entonces tenemos a Eva, José, Ramón, son los individuos. Y tenemos una variable asignada a cada individuo. Esa es justo la definición de lo que era una variable. Supongamos que esa variable en este caso le damos el nombre de nota, la nota. Entonces cada individuo tiene asignado una variable. Entonces, en general, los datos pudiéramos verlo como un sinónimo de información. Hay quienes dicen que la información son los datos luego que están procesados, pero en realidad los datos ya son la información, está ahí bruta. Tenemos otro ejemplo acá, los módulos del diplomado, pudieran ser entonces la población. Si tenemos entonces esta muestra de los módulos del diplomado, y tenemos distintas variables del módulo 1, entonces bueno, la variable foros, le asignamos 3 foros al módulo 1, la variable si está culminado sí o no, el módulo 1, el grado de dificultad de cada módulo. Entonces, bueno, aquí el módulo 4, que es el que estamos comenzando, originalmente estaba pensado para que no hubieran foros, ahora es el que tiene más foros, curiosamente. Yo sé que a ustedes les gustan mucho los foros, entonces ahí se aprovecharán en este módulo que tenemos hasta 4 foros. El grado de dificultad, bueno, varía. Esto es solamente de manera, no se asusten, esto es de manera simplemente de ejemplificar, porque el grado de dificultad no es alto del módulo 4, el grado de dificultad de todos los módulos de este diplomado está entre bajo y medio, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la representación gráfica de los datos y empecemos con la representación más sencilla y más común, la gráfica de barras. Supongamos que tenemos, estamos viendo aquí una tabla donde tenemos los países de la CONMEBOL, de la Confederación Suramericana de Fútbol, y el número de veces que han hospedado estos países la Copa América. Tenemos Argentina con 9, Chile 7, Uruguay 7, Perú 6, etcétera, ¿no? Están todos los países. Venezuela, recuérdense que la hospedamos la Copa América una vez, en una oportunidad. Entonces, bueno, vamos a hacer la gráfica. Tenemos entonces aquí los individuos, son los países de la CONMEBOL, los 10 países de la CONMEBOL. Aquí alguna vez hospedó la Copa América de Estados Unidos, pero obviamente no lo incluí. Tenemos los 10 países de la CONMEBOL, que son los individuos. Esta es la población total. La población total son países de la CONMEBOL. Y la variable es el número de veces, de una variable numérica discreta, el número de veces que han hospedado la Copa América. Entonces, ¿cómo hacemos la gráfica de barras?
Bueno, la gráfica de barras, simplemente colocamos entonces cada uno de los elementos, cada uno de los individuos en el eje de las abscisas, en el eje horizontal, y construimos una barra o un rectángulo cuya altura es la variable, en este caso, bueno, Argentina 9, Chile 7, Uruguay 7. Esta sería la altura de la barra, del rectángulo, y el ancho es a elección para que tenga una buena visual, para que se vea adecuadamente. Esto puede ser más ancho, menos ancho, esto no importa, esto es más de la parte estética y de visión, y la altura de la barra es lo importante. Entonces acá está, fíjense que estos datos son categóricos, no importa el orden, pero cuando están en estas gráficas, se acostumbra colocar desde el primero el valor mayor, y así sucesivamente van disminuyendo los valores de que queden en esta forma. No es una regla, pero se suelen colocar en esta forma. Entonces está la gráfica de barras, que es bien sencilla. Esto lo tenemos en los softwares estadísticos, en particular uno de los más comunes son el Excel y el CAL, que más usamos, de hoja de cálculo. Entonces uno selecciona estas dos columnas y simplemente coloca en el Excel agregar gráfico de barra, y nos obtenemos esto directamente. De hecho, esta está hecha con Excel. En el pasado, uno cuando tenía que graficar esto, tenía que hacerlo manualmente, entonces tenía que hacer este procedimiento que le estoy indicando, cómo se haría la gráfica. También podemos agregar más de una variable, una tabla con más de una variable. Fíjense, por ejemplo, si tenemos los mismos países suramericanos de la Conmebol, el número de veces que han hospedado la Copa América, pero acá el número de títulos. Bueno, muy lamentable, Venezuela nos mantenemos en 0 títulos, empatados con Ecuador acá, ¿no? Entre los dos últimos. Pero bueno, tenemos ahora 2 variables, entonces lo que es la gráfica de barra simplemente se hacen como 2 gráficas individuales, o sea, dos valores totalmente individuales y representados en la misma gráfica, y con una leyenda que indica el color de cada una. Aquí el azul, el número de veces que han sido huéspedes, que han hospedado, la Copa América, y el naranja, el número de títulos que han obtenido. Entonces se hace la gráfica, en este caso Ecuador y Venezuela no aparece el naranja porque es 0. Entonces esta es la gráfica de barra, que es sumamente útil. Fíjense que se visualiza muy rápidamente. La idea de las gráficas es eso, visualizar datos, presentar datos, que en una forma mucho más rápida y más sencilla que una tabla. Bueno, continuando con las gráficas, está una de las más conocidas, que es la gráfica circular. Tiene muchos nombres, se denomina también gráfica de tarta, o en Venezuela le decimos gráfica de torta, o gráfica de pizza también, porque básicamente es un sector circular cuya área es proporcional a la cantidad que estamos representando, ¿no? Veamos un ejemplo. Aquí tenemos el mismo ejemplo anterior, los países de la Conmebol y el número de veces que han hospedado la Copa América. Ya hablamos de estos números. Entonces vamos a ver cómo representar esto en una gráfica circular. Bueno, esta es la gráfica que corresponde a estos datos. Fíjense que ahora Argentina, por ejemplo, que ha hospedado la Copa América 9 veces, entonces, que es el mayor número, tiene un sector circular, una porción de la tarta más grande, es la porción más grande del pastel, y después entonces las otras porciones van siendo proporcionales a el número que están representando.
muchas veces se coloca la gráfica directamente en esta forma y sobre todo cuando hay diferencias importantes o quiere representarse simplemente en forma esquemática, y cuando queremos colocar una forma numérica, entonces podemos colocar los números sobre cada área. Entonces directamente ahora tenemos no solo la visualización gráfica, sino también el número que está representado en la tabla. Fíjense cómo obtenemos estas porciones, estos sectores circulares, o sea, cuánto pastel le toca a Argentina, cuánto pastel le toca a Chile. Básicamente es una representación, se calcula con el área, el ángulo de tendido acá, el ángulo del sector circular. Recuérdense, la circunferencia tiene un total de 360 grados, entonces le asignamos el porcentaje respectivo. Por ejemplo, acá tenemos que de las veces que se ha hospedado la Copa América, bueno, la suma de todas las veces, de todos los hospedajes son 43. Entonces, el porcentaje que corresponde a Argentina sería 9 sobre 43, sería la fracción, por 100 si lo queremos en porcentaje. Entonces 9,43 lo multiplicaríamos por 360 grados y me da el ángulo correspondiente a este porcentaje de 9 sobre 43, a esta fracción. Entonces son 75,35 grados y ese es el ángulo que aparece acá. 58,60 grados Chile y Uruguay, etcétera, ¿no? Aquí están los otros valores. Fíjense, bueno, nuevamente los de la vieja escuela teníamos trazar con compás y transportador, había que generar el círculo y tender esos ángulos y para hacer esta gráfica, ¿no? Ahora simplemente en Excel un clic y me da la gráfica directamente. Entonces, bueno, esta gráfica se usa muchísimo para la representación de datos, para la visualización rápida de datos. Después vamos a ver la gráfica de líneas. Bueno, la gráfica de líneas, aquí le estoy representando la gráfica de barras que ya vimos, el primer ejemplo que vimos. Los mismos datos, vamos a insistir en estos datos que son útiles, que ya los manejamos. Entonces tenemos la gráfica de barras. La gráfica de líneas es básicamente similar, pero ahora nada más tomamos el punto extremo, el punto más alto de la barra, del rectángulo. Entonces, tomando cada uno de esos puntos, lo unimos con una línea quebrada y esto es lo que conocemos como la gráfica de barra. La gráfica de líneas, perdón. Entonces, la gráfica de líneas básicamente son ubicar los puntos en los puntos para cada variable categórica y unirlos con una línea quebrada, con líneas. Me da esta visualización. Fíjense que en este caso, para estos datos, no es la visualización de estos valores no es tan efectiva como en el caso de la gráfica de barras. Las gráficas de líneas son mucho más útiles para, normalmente es cuando son, por ejemplo, variables categóricas nominales. Una típica son cosas que varían, variables que varían en el tiempo. Entonces, que puede representar cómo va evolucionando en el tiempo algo. Veamos un ejemplo donde la gráfica de líneas es muy útil. Aquí lo estoy representando las temperaturas de la ciudad de Caracas. Esto corresponde al año 2020. Las temperaturas mínimas y máximas en la ciudad de Caracas, temperaturas promedio en cada uno de los meses del año 2020. Entonces, claro, aquí tenemos la variable categórica, es nominal porque se puede asignar, hay una evolución enero, febrero, marzo. Entonces acá estamos graficando directamente las temperaturas máximas. O sea, estamos graficando de las dos que están acá, una sola, para que vean cómo rápidamente esta gráfica me da una evolución y yo puedo muy rápidamente, más que buscar en la tabla, puedo ver aquí
directamente que el mes de septiembre fue el mes más caliente del año 2020 y los meses de enero y diciembre fueron los meses de menores temperaturas. Entonces, esta gráfica es muy efectiva y muy ilustrativa con variables categóricas como esta. Bueno, los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son representaciones esquemáticas de conjuntos, subconjuntos, intersecciones y uniones de ellos. Vamos a verlo, vamos a ver este ejemplo. Este es un ejemplo de esta tabla donde se están representando una serie de vehículos con distintas características: quemacoco, sin quemacoco, sincrónico, automático, y pudiera representar, no sé, los vehículos que vendió un concesionario en el mes de junio, por ejemplo. Y entonces tendríamos acá que hubo 5 vehículos con quemacoco y sincrónico, 12 con quemacoco automático, para un total de 17 con quemacoco. También habían 22 sincrónicos sin quemacoco y 30 automáticos sin quemacoco. Entonces veamos en la tabla, veamos en el diagrama de Venn, disculpen. El diagrama de Venn, entonces, todo lo que está en este rectángulo azul es toda la población de vehículos. Todos los vehículos son los que están acá, que suman un total de 69 vehículos. Entonces, de ellos están los que están dentro del círculo azul, serían los vehículos sincrónicos, que son 22 y 5, 27 vehículos sincrónicos. Y los que están dentro del círculo rojo son los que tienen quemacoco. Entonces, fíjense cómo se representan las áreas. Por ejemplo, aquí está la intersección de los dos círculos correspondería a los vehículos que son sincrónicos y también tienen quemacoco. Esos son 5, que es lo que está acá en la tabla. Lo que está fuera del círculo azul, pero dentro del círculo rojo, son los vehículos que no son sincrónicos porque están fuera del azul, pero tienen quemacoco porque están dentro del rojo. Esos son 12. Y así son estos 30 que están acá, serían los vehículos que ni son sincrónicos ni tienen quemacoco. Ni son sincrónicos ni tienen quemacoco, entonces no le queda más remedio que ser los automáticos sin quemacoco. Y entonces, bueno, fíjense en esta área, ¿qué es lo que está en azul? 22 y 5, 27 sincrónicos. ¿Qué es lo que está en rojo? 12 y 5, 17 con quemacoco. ¿Cuál es el total? 30 más 22 más 5 más 12, 69. Entonces, en este diagrama podemos visualizar muy rápidamente todos esos valores distintos a las tablas. Esto se usa mucho en teoría conjunto y lo vamos a ver un poco también cuando veamos teoría de probabilidad. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.